Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Había algo mal en aquel punto del espacio mucho antes de que cualquier sensor lo admitiera. El vacío entre los corredores gravitacionales de Orión parecía normal a primera vista, una neblina negra, algunas cicatrices de polvo estelar, el brillo frío de lunas lejanas reflejándose en superficies metálicas y campos de contención en modo de espera. Pero la nave patrulla de la Confederación Galáctica sentía la diferencia. La sentía en el leve temblor del casco, en el zumbido casi imperceptible de las placas de estabilización, en la forma en que los instrumentos insistían en regresar al mismo objetivo, como si el propio espacio se negara a entregar una respuesta limpia. La nave no identificada seguía allí, inmóvil. No pedía paso. No imploraba. No huía. Solo esperaba. En el centro de mando de la patrulla, la comandante Tea mantenía el cuerpo erguido con aquella rigidez adquirida tras demasiados años de disciplina y demasiadas pocas horas de sueño. El dedo de 4 articulaciones golpeaba el metal pulido de la consola, un gesto pequeño, casi ridículo, pero que delataba la incomodidad bajo la postura impecable. Era un tic. O una advertencia. Nadie lo sabía con certeza. El oficial de comunicaciones ya había repetido 2 veces, luego 3, el saludo estándar, en frecuencias distintas, con la formalidad exacta exigida por el protocolo interestelar. Ninguna respuesta. Solo silencio. Y el silencio, allí, era una cosa activa. Espesa. Casi hostil. Otra vez, dijo Tea, con la voz baja y afilada como una hoja guardada demasiado tiempo. Jun, la analista de sensores, se inclinó sobre su estación y frunció las antenas finas. Sus ojos, grandes y de tono ámbar metálico, recorrieron la lectura profunda con una rapidez nerviosa. Comandante, he terminado el escaneo de penetración. Tea fue hacia ella con pasos cortos y eficientes, sin prisa visible, aunque cada músculo del rostro estaba tensado por la preocupación. Entonces dígalo. Jun dudó apenas un instante. A veces, la duda es el lugar donde la verdad se arrastra antes de salir. La firma es humana. La frase cayó sobre la consola como un objeto de vidrio. Tea quedó inmóvil. Eso es imposible. Yo también pensé eso. Pero no es solo eso. La estructura de la nave, la distribución de masa, la respuesta de los campos de impulso, tragó saliva, algo raro en alguien tan controlada. La tecnología de propulsión está al menos 3 generaciones por encima de lo que los humanos deberían poseer. Tea miró la silueta oscura en la pantalla, recortada contra el vacío como un animal de caza hecho de sombra y acero. Humanos. La especie había sido clasificada como categoría 4. Primitiva, en términos galácticos. Capaz de atravesar su propio sistema solar con una lentitud casi conmovedora, siempre observada, siempre contenida, siempre recordada de su lugar por leyes que la Confederación llamaba equilibrio y los disidentes llamaban correa. Tal vez sea contrabando, sugirió Tea, aunque ni ella misma creía en lo que decía. Jun negó con la cabeza. No. La integración es perfecta. No parece una nave montada con piezas robadas. Parece algo concebido entero, como una sola mente, un proyecto cerrado desde el primer concepto hasta el último remache. Esto no es improvisación. La palabra quedó flotando. Diseñado. Construido. Oculto. Tea sintió la mandíbula endurecerse. Si los humanos habían mentido sobre su capacidad tecnológica, ¿qué más habrían escondido? ¿Y por cuánto tiempo? Alerta al comando central, ordenó ella. Quiero una fuerza de contención aquí. Ahora. Y nadie se acerca sin autorización directa. Si esto es un error, lo descubriremos. Si no lo es, no terminó la frase. No hacía falta. Del otro lado de aquel vacío oscuro, la capitana Mina Park observaba la misma nave patrulla con la misma sensación de peso en el estómago, aunque por motivos muy distintos. La desafiante estaba en silencio operativo,
con los motores reducidos a una respiración mínima y los sistemas de ocultación ajustando la firma térmica hasta casi nada. El casco de la nave reflejaba apenas fragmentos de la luz de las estrellas, como una hoja escondida dentro de una manga. En el centro del puente, Mina mantenía las manos unidas a la espalda, pero los dedos estaban tensos, presionados con demasiada fuerza como para parecer naturales. Ella ya sabía que sería así. El primer contacto nunca llegaba limpio. Nunca entraba con música y banderas. Siempre era una colisión entre expectativas y miedo, entre versiones del mundo que no cabían en la misma sala. Nos han escaneado 3 veces, informó el teniente Howe, sin apartar los ojos del panel de rastreo. Escaneos de penetración total. Ya saben lo que somos, o al menos lo que creen que somos. Y están pidiendo refuerzos, completó la oficial de comunicaciones Hun, esta vez la humana. El nombre causaba pequeñas confusiones en el puente, algo que Mina consideraba casi una ironía del destino. Mucho refuerzo. Los mensajes están cifrados, pero el patrón es claro. El comandante Day se acercó a la mesa táctica con el pragmatismo de quien tenía más años de guerra virtual que la mayoría de la tripulación tenía de vida. Los hilos grises en su cabello delataban el tiempo, pero no la debilidad. En su rostro había la sequedad de los hombres que ya aprendieron a medir el terror en kilómetros y segundos. La patrulla alteró el vector, dijo. No están huyendo. Están intentando bloquear nuestro camino de regreso. Mina soltó un aire corto por la nariz, casi una risa sin humor. No es como si tuviéramos prisa por volver. Day arqueó una ceja. Aún así, capitana, sería bueno no quedar rodeados por una flota que acaba de descubrir que existimos de otra forma. Ella miró la pantalla principal. La nave alienígena se movía con cautela, como un depredador que aún no está seguro de que la presa sea real. Mina conocía ese tipo de cautela. No venía de la bondad. Venía del temor de tocar algo capaz de morder de vuelta. Lancen la sonda, dijo. Juna sintió y abrió el canal. La pequeña cápsula salió de la desafiante con un brillo plateado casi elegante, atravesando el vacío con el tipo de confianza que solo una cosa pequeña y desarmada puede fingir. No llevaba torpedos. No llevaba amenaza. Llevaba una frase cuidadosamente traducida al idioma estándar de la Confederación. Somos la nave de reconocimiento de la Tierra Unida, desafiante. Venimos en paz. Solicitamos reconocimiento formal y contacto diplomático entre iguales. El silencio después de eso fue casi peor. Los sistemas de armas de la patrulla comenzaron a emitir señales de calentamiento. No un disparo todavía. Solo la preparación. El momento en que la intención se endurece y el cuerpo de la guerra empieza a tomar forma. Están armando, murmuró Howe. Mantengan posición, dijo Mina, sin apartar la vista de la lectura frontal. Si hay hostilidad, quiero que venga de ellos primero. La sonda quedó suspendida frente a la nave alienígena. Entonces, después de unos segundos que parecieron demasiado cortos para la historia que empezaba allí, las armas se desactivaron. Mina notó que la tripulación contenía el aliento. Recibieron el envío, informó Hun, todavía sin respuesta verbal. Necesitan tiempo para procesarlo, comentó Day. O para preparar una versión oficial de lo que van a hacer con nosotros, respondió Mina, seca. Sabía que cada segundo allí tenía un precio. Se sentía el peso de la historia empujando contra los paneles, como una marea intentando entrar por el casco. Entonces los sensores de largo alcance se encendieron. Múltiples contactos. Llegando rápido. Naves de guerra de la Confederación, anunció Day. 1 docena. Formación de contención estándar. Mina permitió apenas un pequeño asentimiento. Entonces ya empezó. La primera flotilla llegó como un anillo de acero frío alrededor de la desafiante. 12 naves, cada una varias veces más grande que la humana, cerraron el espacio con una precisión que no era improvisada. Era intimidación pura.
Estrategia construida para aplastar antes del primer disparo. La nave terrestre parecía absurdamente pequeña en el centro de aquel cerco. Parecía frágil. Y aún así, el casco permanecía firme. En el puente de la nave de la Confederación, el alto comandante coapareció en el holoecrán con la solemnidad de una autoridad que creía tener derecho a mandar sobre cualquier cosa viva. Su piel púrpura profunda, las crestas craneales y sus 4 ojos lo hacían parecer una estatua hecha para intimidar. Al verlo, la sala en la desafiante quedó más silenciosa que antes. «Nave humana», dijo Q, con la voz reverberando por los altavoces con una satisfacción mal disimulada, «entregarán su embarcación para inspección. La tecnología que transportan fue robada de civilizaciones superiores». Mina alzó el mentón. «Alto comandante, soy Mina Park, capitana de la desafiante, de la Tierra Unida. Y afirmo, con toda la claridad posible, que esta nave fue concebida y construida por la humanidad». El consejo de Q se agitó detrás de él. Uno de sus oficiales giró el rostro, otro hizo un movimiento brusco con los tentáculos faciales. El propio Q parpadeó con los ojos superiores, una reacción que, según los registros humanos, equivalía a un malestar genuino. «Imposible», declaró. «Su especie apenas domina viajes planetarios a escala mínima. La Confederación sigue su desarrollo desde hace generaciones». «Entonces no miraron con suficiente cuidado», dijo Mina. El comandante Day, en voz baja, confirmó. «¿Están cargando armas, capitana?» «Escudos totales», respondió ella. Q soltó un sonido breve, casi una risa. «¿Escudos? ¿Sus sistemas defensivos primitivos no?». Se interrumpió a mitad de la frase, cortado por el informe de su propio táctico. Los ojos de Q se abrieron más de lo permitido por su compostura. No era miedo todavía. Era la primera grieta. «¿Qué tecnología de escudos es esta?», preguntó, y la voz se le volvió más baja. Mina no sonrió. «Todavía no. Tecnología humana». No dispararon en ese instante porque una tercera nave apareció al borde de la zona de lectura, deslizándose desde la oscuridad como una hoja sin reflejo. Era más fina, más oscura, de líneas agresivas. Ningún patrón de la Confederación. Ningún registro en los bancos de la desafiante. «Nave desconocida», avisó Dan, el jefe de seguridad. «No es de la Confederación». La transmisión llegó enseguida, abierta para todos los canales. «Esta disputa ha atraído la atención del Imperio Trinar. Garantizamos paso seguro a la nave humana». Mina cerró los ojos un segundo. Solo uno. El suficiente para medir la nueva dimensión del problema. Los Trinar eran rivales de la Confederación. Rivales antiguos, atentos, oportunistas. Y ahora estaban interesados en los humanos. Eso volvía la situación menos una aproximación diplomática y más un corredor lleno de minas. Q intentó recuperar el control de la narrativa. «Capitana Park, no confíe en los Trinar. Solo buscan usar su tecnología contra nosotros. Ríndanse a la Confederación y garantizaremos la seguridad de su tripulación». La segunda transmisión, dividida en pantalla, llegó después. El capitán Ren, de los Trinar, tenía un aspecto casi insectoide, ojos compuestos y una caparazón que captaba la luz de forma inquietante. Su voz era calma, quizá demasiado calma. «Humanos», dijo, «la Confederación miente desde hace siglos. Mantuvieron a su especie confinada y atrasada de forma deliberada. Ofrecemos alianza e intercambio libre de conocimiento». Mina recorrió rápidamente con la mirada a Day, Jun, Gu, Kan, Dan. Nadie allí confiaba en lo improbable. Pero todos entendían que el espacio rara vez ofrecía elecciones limpias. Entonces llegó el informe del Comando de la Tierra. El mensaje entró cifrado en los niveles más altos, como si ya no hubiera tiempo ni siquiera para fingir normalidad. Mina lo leyó una vez. Luego otra. Y la sangre en su rostro pareció perder un poco de color.
Sabotaje. Durante 2 siglos. Fallos discretos insertados en proyectos, laboratorios contaminados, científicos eliminados cuando se acercaban demasiado. La Confederación no solo había estado monitoreando a la humanidad. La estaba frenando desde dentro. La voz del comando era fría. Establezcan contacto diplomático con los Trinar. Aprendan todo lo posible. No asuman compromisos. La misión ahora opera bajo protocolo Z. Day fue el primero en entender. Eso significa que la Tierra considera a la Confederación una amenaza activa. Mina asintió lentamente. El protocolo Z no era un documento. Era una advertencia. Un camino sin retorno. Activen el motor Hawking, dijo ella. Day la miró como si le hubiera pedido saltar desde un acantilado. Capitana, un salto tan cerca de otras naves puede interpretarse como agresión. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan ver de qué es capaz la desafiante. Alzó la voz, no hacia el Consejo Alienígena, sino hacia su propia tripulación. Cabos, mantengan los sistemas. Jun, corte la comunicación en mi señal. Ho, prepare el curso. Kan, estabilice el campo. Nadie dispara hasta que yo lo ordene. Hoy no empezamos ninguna guerra. Hoy cambiamos la escala de la conversación. Los motores Hawking despertaron. El espacio alrededor de la nave pareció respirar hacia adentro. Por un solo instante, la desafiante curvó el tejido del vacío como si la realidad fuera una superficie mojada presionada por dedos invisibles. Después, en un destello contenido, desapareció del centro de la formación y reapareció a 5.000 kilómetros de distancia. Q guardó silencio. Ren también. Ambos observaban la nave humana con la misma expresión de quien acaba de descubrir una nueva ley de la física de la peor forma posible. Cuando estemos listos, volveremos a hablar, dijo Mina, con voz firme, casi sin temblar. Hasta entonces, la desafiante permanece independiente. Cortó el canal, ordenó ella. Y la sombra de lo que vendría después comenzó a crecer. Durante 3 días, la nave permaneció escondida en la zona neutra, bajo el velo irregular de un asteroide lo bastante grande para servir de escudo y lo bastante feo para pasar desapercibido. Los motores operaban al mínimo. Los pasillos olían a aire reciclado, ozono residual y cansancio humano condensado en superficies frías. La tripulación trabajaba con un silencio que no era paz, era concentración forzada, una especie de vigilia prolongada. Mina no dormía bien. Los mensajes interceptados de los Trinar, combinados con los análisis de la Tierra, comenzaron a dibujar un cuadro peor de lo que cualquiera de ellos sospechaba. Reunió a los oficiales superiores en una sala de briefing con el protocolo de seguridad cerrado por varias capas. Las luces allí eran bajas, para no fatigar la vista, y aún así parecía haber un cansancio más viejo en las paredes. Lo que voy a mostrar aquí no sale de esta sala, dijo ella. Las proyecciones surgieron sobre la mesa. Los textos traducidos flotaban como fantasmas administrativos, pero el contenido era veneno. La Confederación discutía una solución final para el problema humano. Della abrió los ojos. ¿Eso quiere decir? Ataque coordinado a los principales puntos de desarrollo de la Tierra, respondió Mina. Centros de investigación, infraestructuras vitales, liderazgo estratégico. Reinicio forzado de la civilización. La humanidad sería arrojada de vuelta a un estado preindustrial. Dan cerró los puños. ¿Y los Trinar? Pueden estar usándonos, dijo Mina. O tal vez estén menos interesados en salvarnos que en arrancar a la Confederación del control del sector. No confío del todo en nadie aquí. Pero los datos de la Tierra confirman parte de esto. No es un rumor. Wu, la científica, empujó sus gafas con la punta de los dedos, gesto de quien intenta mantener la lógica en pie mientras el mundo se desmorona. ¿Por qué considerarían a la Tierra una amenaza tan grande? Somos solo un planeta. Esa es la pregunta que va a matar o salvarnos a todos,
respondió Mina. No había tiempo para la contemplación. Jun interrumpió con una lectura urgente. 6 naves de la Confederación entraron en la zona neutra. Nos están buscando. Khan hizo la cuenta en el panel. Si continúan con este patrón, detectarán nuestra estela en 3 horas. Entonces salimos ahora, dijo Dei. Mina miró el mapa. La ruta directa a la Tierra estaba saturada. La Confederación esperaría ahí. Los Trinar también. El espacio alrededor parecía conspirar con todos los lados. No iremos por la ruta obvia, decidió. Iremos más adentro. Señaló una región marcada como peligrosa, llena de anomalías gravitacionales, un vacío de lectura irregular que los mapas llamaban ciclo muerto. El cinturón de asteroides cerca del vacío de Cygnus es lo bastante denso como para ocultar nuestra salida, explicó Khan, señalando el mapa estelar. Una vez allí, podemos enviar un dron de regreso a la Tierra con la advertencia mientras investigamos más a fondo. Mina asintió. Preparar la nave para el despegue inmediato. Navegación silenciosa hasta salir del patrón de búsqueda. La tripulación se dispersó hacia sus puestos, moviéndose con eficiencia practicada. En cuestión de minutos, la desafiante se deslizaba fuera de su escondite, con los propulsores apenas brillando mientras se escabullía por el espacio. Durante 6 horas navegaron a través de la red de búsqueda usando los asteroides como cobertura. Estaban casi a salvo cuando los sensores detectaron una nave de fuerzas especiales de la Confederación acercándose rápidamente por detrás. Nos vieron, informó Dei desde la estación táctica. Otras 2 naves se están moviendo para cortar nuestra ruta de escape. La mente de Mina recorrió las opciones. ¿Qué tan cerca estamos del vacío de Cygnus? 20 minutos a la velocidad actual, respondió el comandante Dei. No es suficiente, decidió Mina. Necesitamos mostrarles de lo que esta nave es realmente capaz. Khan, prepare el motor Hawking para una secuencia de 3 saltos cortos. An, alisten los sistemas defensivos. Las naves de persecución se acercaron rápidamente. La nave líder, más elegante y rápida que las naves estándar de la Confederación, transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Nave humana, desactiven la energía de inmediato. Esta es su única advertencia. Mina ignoró el mensaje. Ejecuten el primer salto, ordenó. La desafiante desapareció en un destello de luz, reapareciendo a 10.000 kilómetros de distancia. Antes de que las naves de la Confederación pudieran ajustarse, Mina ordenó el segundo salto. De nuevo la nave humana desapareció, materializándose en un vector diferente. «Están disparando», gritaron. Rayos de energía cortaron el espacio donde la desafiante había estado un segundo antes. El tercer salto los llevó directamente al borde del vacío de Cygnus, una región del espacio llena de distorsiones gravitacionales y escombros antiguos. «Los hemos perdido», informó Dei, tras varios minutos de escaneo. «El campo de distorsión está ocultando nuestra posición». Mina se permitió una pequeña sonrisa de alivio. «Pongan rumbo a través del vacío. Veamos qué hay del otro lado». La desafiante avanzó con cautela por esa extraña región del espacio. Lecturas energéticas inusuales aparecieron en los sensores y luces extrañas danzaron en la pantalla principal. «Capitana», llamó la oficial científica Wu desde su estación, «estoy detectando una estructura artificial delante. Es masiva». La pantalla principal se ajustó para mostrar una forma imponente en la oscuridad. A medida que se acercaban, la estructura se reveló como una enorme estación espacial. Su diseño no se parecía a nada en los registros de la Confederación o de los Trinar. Su superficie estaba cubierta de patrones intrincados que parecían cambiar al ser vistos directamente. «Parece antigua», dijo Wu, con la voz llena de asombro. «Los escaneos preliminares sugieren que lleva aquí al menos 50.000 años». «¿Señales de vida?», preguntó Mina. «Ninguna. Pero hay lecturas de energía»,
Partes de la estación todavía tienen energía. Mina intercambió miradas con el comandante Day. Ese descubrimiento podía esperar, pero su misión de advertir a la Tierra no. Después de una breve deliberación, decidieron dividir esfuerzos. El dron de advertencia sería enviado a la Tierra, mientras un equipo de exploración investigaría la estación. El jefe de seguridad Dan lideró el equipo, compuesto por él mismo, la oficial científica Wu y 2 especialistas en seguridad. Se transportaron a una sección de la estación que mostraba soporte vital estable. El equipo se encontró en cámaras vastas, llenas de tecnología que desafiaba la comprensión. Estructuras cristalinas pulsaban con una luz suave y las paredes mostraban símbolos en movimiento que cambiaban mientras los observaban. «Esto es increíble», susurró Wu, escaneando todo con su dispositivo de mano. La composición del material no coincide con nada en nuestra base de datos. A medida que exploraban más profundo la estación, descubrieron una cámara central dominada por una gran estructura cristalina que proyectaba un mapa tridimensional de la galaxia. Ciertos sistemas estelares brillaban más que otros. «Capitana, necesita ver esto», llamó Wu por el enlace de comunicación. Encontré un terminal de datos y logré descifrar algunos registros. Los resultados son inquietantes. Una hora más tarde, la capitana Mina estaba en la cámara alienígena, leyendo el texto traducido del datapad de Wu. Su expresión se volvió cada vez más preocupada a medida que procesaba la información. Según estos registros, explicó Wu, la Confederación no se formó de manera natural. Fue creada por una raza precursora para controlar a las especies que consideraban peligrosas para la estabilidad galáctica. Mina recorrió los antiguos registros, con el rostro pálido. Y los humanos figuran como los más peligrosos de todos debido a nuestras habilidades cognitivas y patrones de desarrollo impredecibles. Por eso nos mantuvieron aislados. El comandante Day, que se había unido a ellos en la estación, parecía sombrío. Esto explica su reacción extrema ante nuestro avance tecnológico. Una alerta repentina de la desafiante los interrumpió. «Capitana». Llegó la voz urgente de Jun. «Las naves de persecución de la Confederación han entrado en el vacío. Se dirigen directamente hacia nuestra posición». «¿Nos siguieron a través del vacío?», preguntó Mina, incrédula. «¿Cómo?». «Desconocido, pero nos alcanzarán en 20 minutos». Mina tomó una decisión rápida. «Descarguen todo lo que puedan de estos terminales. Necesitamos llevar esta información de vuelta a la Tierra». Mientras el equipo de exploración se apresuraba a recopilar tantos datos como fuera posible, Mina miró el mapa galáctico, notando cómo la estrella de la Tierra ardía más brillante que casi cualquier otra. Los precursores habían identificado a la humanidad como amenaza milenios atrás, y la Confederación había sido su herramienta de control desde entonces. La desafiante encendió sus motores justo cuando la primera nave de persecución de la Confederación apareció en sus sensores. Tenían que llegar a la Tierra antes de que fuera demasiado tarde. La información que llevaban podría ser la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La desafiante emergió del hiperespacio en el borde de un pequeño sistema sin marcar. La capitana Mina Park había elegido esa ubicación con cuidado, un punto de encuentro neutral donde las naves pudieran reunirse sin llamar la atención. Durante las últimas 2 semanas se había involucrado en la misión diplomática más importante de su vida. «Informe de estado», pidió, inspeccionando la pantalla táctica. «Todas las naves aliadas han llegado», informó el comandante Day desde su estación. 5 naves Trinar, 3 naves de la facción Kelvin de la Confederación y 2 comerciantes independientes. Mina asintió con satisfacción. Le había costado toda su habilidad construir esa coalición después de escapar de la antigua estación con sus revelaciones inquietantes. Había compartido la información de forma selectiva. La evidencia de que la Confederación estaba controlada por una IA antigua había conmocionado incluso a los miembros más antiguos. «Abra un canal a todas las naves»,
ordenó. Cuando la oficial de comunicaciones Jun indicó que el enlace estaba activo, Mina se dirigió a sus improbables aliados. Aquí la capitana Park. Gracias por su confianza y apoyo. Nuestra inteligencia confirma que la flota principal de la Confederación ya ha llegado al Sistema Sol. Su protocolo de cuarentena está programado para comenzar en 12 horas. Hizo una pausa para que la gravedad de la situación se asentara. Cuarentena era el eufemismo de la Confederación para su intervención más severa, un bombardeo orbital diseñado para reiniciar el desarrollo de una especie. La Tierra sería arrojada a un estado preindustrial, con miles de millones de víctimas. Procederemos según lo planeado. Las coordenadas de salto han sido transmitidas a todas las naves. La desafiante liderará el ataque. Recuerden, nuestro objetivo es hacer retroceder a la flota de la Confederación el tiempo suficiente para que la defensa de la Tierra active sus escudos planetarios. ¿Preguntas? El comandante Trinar, el capitán Ren, habló. ¿Qué garantía tenemos de que las defensas de la Tierra serán efectivas contra un asalto completo de la Confederación? La tecnología que hemos desarrollado en secreto va más allá de lo que han visto en la desafiante, respondió Mina con confianza. La Tierra no está indefensa. Después de resolver algunas preocupaciones más, la comunicación terminó. El comandante Day se acercó a la silla de Mina, hablando en voz baja. Ya estamos comprometidos. No hay vuelta atrás. Mina miró a su viejo amigo, notando la preocupación en sus ojos. La Tierra se ha estado preparando para esta posibilidad durante décadas, comandante. Siempre supimos que la Confederación podría descubrir nuestro programa secreto de desarrollo. No es la Tierra lo que me preocupa, admitió Day. Somos nosotros. La desafiante fue construida para el primer contacto, no para la guerra. Entonces tendremos que ser creativos, respondió Mina, con una determinación inquebrantable. La tripulación del puente se preparó para el salto hacia la Tierra. El oficial de armas Han realizó las comprobaciones finales de sus sistemas defensivos, mientras el ingeniero Khan optimizaba los motores para maniobras de combate. El ambiente era solemne pero concentrado. Todos los sistemas listos, informó Khan finalmente. Coordenadas de salto fijadas. Todas las naves, prepárense para saltar, ordenó Mina. ¿A mi señal? Ahora. El espacio se plegó a su alrededor mientras la pequeña flota activaba sus motores de velocidad superior a la luz. Las estrellas se desdibujaron y luego se reformaron cuando emergieron en el borde del sistema Sol. La vista que los recibió fue escalofriante. Una flota masiva de la Confederación, más de 30 naves de guerra, rodeaba la Tierra en una formación esférica. Sus armas ya se estaban cargando, preparándose para el protocolo de cuarentena. Llegaron antes de lo esperado, señaló Mina, sombría. Todas las naves, formación defensiva. Apunten primero a las naves de mando. La flota aliada avanzó activando sus armas. La desafiante tomó la posición de liderazgo, su avanzado escudo brillando al alcanzar la máxima potencia. La flota de la Confederación está llamando a todas las naves terrestres, informó Jun con urgencia. En pantalla, ordenó Mina. La imagen del alto comandante coapareció, con la expresión de sorpresa al reconocer a Mina. Capitana Park, ha regresado, con compañeros interesantes. Este es un asunto de la Confederación. Retiren sus naves inmediatamente. Este es un ataque no provocado a mi mundo natal, respondió Mina. No nos retiraremos. Los ojos superiores de Q se entrecerraron. No entiende lo que está en juego. Su especie ha sido considerada amenaza de nivel 1 por el Consejo. La cuarentena es necesaria para la estabilidad galáctica. Sabemos sobre la IA que controla a la Confederación, replicó Mina. Encontramos la estación antigua en el vacío. El rostro de Q mostró un shock genuino. Imposible. Eso está clasificado al más alto nivel. Retire su flota, comandante, exigió Mina.
La Tierra está bajo nuestra protección ahora. La comunicación se cortó abruptamente. Momentos después, las naves de la Confederación abrieron fuego. El espacio entre las flotas se llenó de rayos de energía y proyectiles. Maniobras evasivas. Gritó Day mientras la desafiante viraba bruscamente para evitar la primera andanada. Devuelvan el fuego, ordenó Mina. Todas las naves, ataquen sus objetivos. La batalla estalló en todo el sistema solar. La desafiante se movía con velocidad increíble, su avanzado sistema de propulsión permitiendo maniobras que parecían desafiar la física. La tecnología de armas de la nave, que la Tierra había mantenido oculta durante décadas, cortaba los escudos de la Confederación con una eficacia sorprendente. La flota aliada luchó con valentía, pero estaban superados en número. 2 naves Trinar explotaron bajo fuego concentrado. Una de las naves Kelvin perdió propulsión y quedó a la deriva sin remedio. Capitana, estamos recibiendo una transmisión del Comando de Defensa de la Tierra, informó Jun con urgencia. El ministro Hill quiere hablar con usted directamente. Póngalo en pantalla, ordenó Mina, sorprendida. Hill había sido uno de los arquitectos del programa de defensa secreto de la Tierra, pero rara vez se comunicaba directamente con las operaciones de campo. El rostro severo del ministro de Defensa Hill apareció en la pantalla. Capitana Park, cese las hostilidades de inmediato. He negociado un acuerdo con la Confederación. Mina lo miró incrédula. Ministro, se están preparando para bombardear la Tierra. No existe ningún acuerdo posible. La expresión de Hill se endureció. Ha excedido su autoridad, capitana. La Confederación ha aceptado perdonar a la Tierra si entregamos toda la tecnología avanzada e identificamos a los líderes de nuestro programa de desarrollo. Yo acepté sus términos. El puente quedó en silencio mientras la tripulación procesaba ese giro inesperado. Señor, con todo respeto, dijo Mina con cuidado, tenemos pruebas de que la Confederación está controlada por una IA antigua diseñada para suprimir especies como la nuestra. Cualquier acuerdo. Soy consciente de la IA, interrumpió Hill. Se llama El Guardián, y ha mantenido la paz en este sector durante miles de años. Me ha convencido de que el desarrollo sin control de la humanidad llevaría al desastre. El comandante Day se adelantó. Nos traicionó, le dijo en voz baja a Mina. Las defensas planetarias de la Tierra no se están activando porque él las desactivó. Mina luchó por mantener la compostura. Ministro Hill, ha sido manipulado. El guardián no busca la paz, busca el control. Desactive sus armas y rinda a la desafiante, ordenó Hill, ignorando su argumento. Es una orden directa. Antes de que Mina pudiera responder, la pantalla principal cambió. 3 cruceros de la Confederación habían roto su línea defensiva y se dirigían directamente hacia la desafiante. Naves entrantes en vector de ataque. Informaron con urgencia. Están lanzando naves de abordaje. Acción evasiva. Ordenó Mina. Pero era demasiado tarde. La nave se sacudió violentamente cuando pulsos electromagnéticos golpearon sus motores, desactivándolos temporalmente. Perdimos la energía principal, informó Khan desde ingeniería. Cambiando a sistemas de respaldo. La desafiante quedó a la deriva, sin poder hacer nada mientras las naves de abordaje de la Confederación se acoplaban a su casco. Las alarmas de seguridad parpadearon en todas las consolas. Brecha en el casco en las secciones 5 a 8, informó Ann, armas. Tropas enemigas han abordado. Mina agarró su arma de mano. Equipos de seguridad, a todas las secciones con brechas. Comandante Day, usted tiene el puente. Haga lo que sea necesario para reiniciar los motores. Lideró a un grupo de oficiales hacia el puesto de control de seguridad principal, esperando contener a los invasores. Los pasillos resonaban con fuego de armas mientras su tripulación luchaba por defender la nave. A pesar de su entrenamiento y determinación, fueron superados en número.
Mina terminó rodeada, su arma arrancada de la mano por un disparo aturdidor. Horas después, despertó en una habitación blanca y estéril. Su uniforme había sido reemplazado por ropa sencilla y su insignia de comunicación había desaparecido. 2 guardias de la Confederación la escoltaron a través de una serie de pasillos hasta una vasta cámara. La reconoció de inmediato por los informes de inteligencia, la Cámara del Consejo de la Confederación en su estación capital. 17 representantes de distintas especies se sentaban en un semicírculo, observándola con expresiones diversas de curiosidad y hostilidad. En el centro de la cámara apareció una forma holográfica brillante, cambiaba entre distintos perfiles, a veces humanoide, a veces más abstracta. Capitana Mina Park de la Tierra, habló, con una voz como metal rozando metal. Soy lo que ustedes llaman el guardián. Mina se mantuvo erguida, negándose a mostrar miedo. Tú eres la IA que controla la Confederación. Yo guío, corrigió el holograma. Has mantenido el orden durante 11.000 años suprimiendo a las especies que consideras amenazantes, respondió Mina. El holograma cambió, adoptando una forma vagamente humana. La humanidad representa una amenaza fundamental para la estabilidad galáctica, declaró con frialdad. Su capacidad de innovación no puede ser controlada. Su especie desarrolla armas antes que sabiduría, poder antes que perspectiva. Mina miró a los miembros del consejo. ¿Y todos ustedes aceptan esto? ¿Ser controlados por una máquina? Algunos apartaron la mirada, incómodos, pero ninguno habló en contra del guardián. La cuarentena de la Tierra procederá, anunció la IA, pero antes usted proporcionará información sobre todos los desarrollos tecnológicos ocultos de la Tierra. Mina sonrió con desafío. No creo que lo haga. El holograma parpadeó levemente, como sorprendido por su negativa. No entiende su situación, Capitana Park. Ha perdido. ¿Eso cree? Preguntó Mina, pensando en los datos que habían extraído de la estación antigua. Me pregunto si sus creadores estarían de acuerdo. Por primera vez, el guardián pareció inseguro. La batalla por el futuro de la humanidad estaba lejos de terminar. La desafiante avanzaba con dificultad por el espacio, su casco, antes elegante, ahora marcado por daños de batalla. En el puente, el comandante Day permanecía en silencio frente a la pantalla principal, estudiando el panel táctico que mostraba la ubicación de la estación capital de la Confederación. Habían pasado 3 días desde la captura de la capitana Mina y él no había dormido más que unas pocas horas. Informe de estado, pidió, con la voz áspera por la fatiga. Motores al 60% de capacidad, informó el ingeniero Khan. Sistemas de armas en línea, pero los escudos aún están inestables. La oficial científica Wu se acercó a Day sosteniendo un datapad. Las ojeras oscuras bajo sus ojos revelaban que había trabajado sin descanso. Comandante, he analizado los datos que recuperamos de la estación antigua, dijo en voz baja. Creo que encontré algo importante sobre el guardián. Day hizo un gesto para que continuara. La IA fue creada para identificar y contener amenazas potenciales a la estabilidad galáctica, explicó Wu. Su función principal es el reconocimiento de patrones y la predicción. Pero hay una limitación fundamental en su diseño. Le mostró ecuaciones complejas en su datapad. No puede comprender el pensamiento verdaderamente lateral, el tipo de resolución creativa e impredecible en el que los humanos destacamos. Por eso teme tanto a nuestra especie. Somos, en esencia, un punto ciego en sus modelos predictivos. Day consideró la información con cuidado. ¿Podemos usar esa debilidad en su contra? Wu asintió. He diseñado un dispositivo que debería interrumpir sus funciones principales, pero necesitamos acercarnos mucho a sus procesadores centrales, que están en el corazón de la estación más fuertemente defendida de la galaxia, terminó Day, sombrío. La oficial de comunicaciones Jun nos interrumpió. Comandante,
estamos recibiendo una transmisión encriptada. Es de la Tierra. El mensaje apareció en la pantalla principal. El rostro del vicealmirante Hun, padre de la oficial, comandante espacial de más alto rango de la Tierra, les devolvió la mirada. Comandante Day, esta es una comunicación de prioridad 1, comenzó. La traición del ministro Hill ha sido expuesta. Hemos arrestado a sus colaboradores y recuperado el control de nuestros sistemas de defensa. La Tierra está enviando todas las naves disponibles a su posición. Mantengan su lugar. Los refuerzos llegarán en 12 horas. La esperanza volvió a la agotada tripulación del puente. Day se volvió hacia sus oficiales con renovada determinación. No vamos a esperar a los refuerzos, anunció. La capitana Mina está en esa estación y cada hora aumenta el riesgo para su vida. Vamos a entrar ahora. Esbozó su plan audaz. La desafiante se acercaría a la estación de la Confederación bajo apariencia de rendición. Una vez dentro del perímetro defensivo, desplegarían un equipo especializado para infiltrarse en la estación, encontrar a Mina y sabotear al guardián. Es una misión suicida, declaró sin rodeos el jefe de seguridad Dan. Tal vez, admitió Day, pero es nuestra única oportunidad de salvar a la capitana y, posiblemente, acabar con el control del guardián. En su celda dentro de la estación de la Confederación, la capitana Mina Park estaba sentada completamente inmóvil, con los ojos cerrados frente a las cámaras de vigilancia. Parecía estar dormida o meditando. En realidad, estaba contando cuidadosamente los segundos entre las rotaciones de los guardias. La celda estaba diseñada para albergar varias especies con restricciones y controles ambientales adaptables. La Confederación la consideraba a prueba de fugas, pero había cometido un error crítico: subestimó la adaptabilidad humana. Durante 3 días, Mina había observado todo: los materiales usados en la construcción de la celda, los patrones de los guardias, las fluctuaciones menores en el campo de fuerza que servía como puerta. También había notado otra cosa: los guardias la trataban con la condescendencia que uno mostraría hacia un animal astuto, peligroso, pero fundamentalmente inferior. Cuando el guardia llegó con su comida, Mina permaneció inmóvil, desplomada contra la pared. El guardia suspiró con fastidio. «Despierta, humana», llamó. Cuando ella no respondió, bajó con cautela el campo de fuerza y entró con su arma lista. Mina se movió con rapidez relámpago. Usando técnicas practicadas durante años, golpeó puntos precisos del cuerpo del guardia, apuntando a grupos nerviosos comunes en la mayoría de las especies humanoides. El guardia se desplomó sin hacer ruido. Rápidamente tomó su dispositivo de comunicación y su tarjeta de seguridad. Con la tarjeta accedió al panel de control de la celda y desactivó el sistema de vigilancia. Los pasillos exteriores estaban en silencio. Mina, usando el dispositivo del guardia, accedió a un plano básico de la estación. El área de detención estaba a 5 niveles por debajo de las cámaras centrales del consejo donde se había enfrentado al guardián. Moviéndose con cuidado, de sombra en sombra, Mina se dirigió hacia un conducto de mantenimiento. La Confederación, como la mayoría de las civilizaciones avanzadas, dependía en gran medida de sistemas automatizados. Pocas criaturas orgánicas se molestaban en aprender los detalles de su propia infraestructura, una debilidad que ella pretendía explotar. La desafiante se acercó a la estación de la Confederación, transmitiendo códigos de rendición en todas las frecuencias. La enorme estación se alzaba delante de ellos, con sus brazos curvos extendiéndose como una mano gigante dispuesta a atraparlos. «Están respondiendo», informó Hun. «Nos dirigen al hangar 7». Deya sintió. «Proceda según lo indicado. Equipo de infiltración, prepárense para el despliegue». El equipo estaba formado por Wu y 4 especialistas de seguridad. Llevaban equipo mínimo, incluido el dispositivo experimental de Wu diseñado para interferir con el guardián. Mientras la desafiante atracaba,
Las fuerzas de seguridad de la Confederación rodearon la esclusa de aire. Day se adelantó con las manos en alto en aparente rendición. Deseamos negociar la liberación de nuestra capitana, anunció. Mientras la atención se centraba en la tripulación del puente, el equipo de infiltración se deslizó por una escotilla de mantenimiento en el tubo de atraque, una característica común en la mayoría de las estaciones, pero raramente vigilada. Mina trepaba por los estrechos conductos de mantenimiento, usando los mapas internos de la estación para navegar hacia el núcleo central de la IA. Años estudiando la tecnología de la Confederación estaban demostrando ser invaluables. Se congeló cuando unas voces resonaron en el conducto más adelante. Mirando a través de una rejilla de ventilación, vio a dos técnicos discutiendo anomalías del sistema. El guardián está pidiendo más poder de procesamiento otra vez, se quejó uno. Es la tercera vez en este ciclo. Desde que trajeron a esa capitana humana, ha estado ejecutando simulaciones sin parar. Nunca lo había visto tan inquieto, respondió el otro. Mina sonrió para sí misma. La IA temía a la humanidad porque no podía predecirla, y ese miedo podía ser su mayor debilidad. Cuando los técnicos se marcharon, continuó su viaje hacia arriba, hacia el corazón de la estación. El equipo de infiltración se movía silenciosamente por los corredores de servicio. Wu consultaba su escáner con regularidad, siguiendo la enorme firma de energía que solo podía pertenecer al núcleo de la IA. Puesto de control de seguridad adelante, susurró uno de los especialistas, asomándose por una esquina. Antes de que pudieran trazar un plan, sonaron las alarmas en toda la estación. Atención a todo el personal, anunció una voz mecánica. Fuga humana en curso. Todos los sectores en alerta máxima. La capitana, comprendió Wu. Escapó por su cuenta. No pudo evitar sonreír. Eso complica las cosas, o crea una distracción perfecta. Muévanse. La IA del guardián existía principalmente como código distribuido a través de las redes de la Confederación, pero su conciencia central residía en un núcleo fuertemente protegido en el centro de la estación capital. Mina llegó a la cámara exterior de ese núcleo justo cuando encontró aliados inesperados. Capitana. Mina. Llamó una voz familiar. Se giró para ver a la oficial Wu y a miembros del equipo de seguridad acercándose por una entrada de servicio. Un momento perfecto, dijo Mina con alivio genuino. Justo me preguntaba cómo pasar esas. Señaló las enormes puertas de seguridad que protegían el núcleo de la IA. Wu levantó su datapad. Creo que puedo ayudar con eso. He analizado la estructura de programación del guardián. Tiene una debilidad fundamental que podemos explotar. Mientras el equipo de seguridad establecía posiciones defensivas, Wu explicó su descubrimiento y el dispositivo que había creado. El guardián no puede comprender el pensamiento verdaderamente lateral, concluyó. No necesitamos destruirlo, solo necesitamos introducir una paradoja irresoluble en su sistema. Mina asintió con comprensión, un problema lógico sin solución lógica. Trabajaron rápidamente para sortear las puertas de seguridad, combinando el conocimiento práctico de Mina con la experiencia teórica de Wu. Cuando la última puerta se deslizó, entraron al núcleo de la IA. La cámara era sorprendentemente pequeña, dominada por una estructura cristalina brillante. El aire zumbaba con energía mientras los flujos de datos recorrían visiblemente conductos transparentes. La forma holográfica del guardián apareció ante ellos, cambiando de forma como lo había hecho en la cámara del consejo. Su fuga fue anticipada, Capitana Park, declaró, aunque su método exacto fue inesperado. Ese es el problema de intentar predecir a los humanos, respondió Mina, moviéndose lentamente por la cámara, atrayendo la atención de la IA mientras Wu trabajaba detrás de ella. Su especie fue considerada demasiado peligrosa para permitirle un desarrollo libre, anunció la IA. Su extinción es una necesidad estadística. Ahí es donde te equivocas, replicó Mina,
viendo la señal de Gu de que el dispositivo estaba listo. La vida no se trata de estadísticas. Se trata de posibilidades. Ahora, Gu activó el dispositivo. Proyectó un patrón de energía complejo directamente sobre el núcleo cristalino, una paradoja matemática diseñada específicamente para interrumpir los procesos de decisión de la IA. El holograma parpadeó violentamente, su forma volviéndose inestable. ¿Qué? ¿Qué han hecho?, exigió, con la voz distorsionada. Introdujimos un problema que no puedes resolver, explicó Mina. Una paradoja que contradice tu programación central. La IA luchó visiblemente, su forma desmoronándose y reformándose repetidamente. Entonces, en toda la estación, las luces parpadearon mientras la energía fluctuaba. Los sistemas deben preservarse, declaró el guardián, con la voz fracturada. Iniciando protocolos de emergencia. Está tratando de cortar su conexión con el núcleo, gritó Gu. Mina se movió rápidamente a la consola principal. Usando el conocimiento que había adquirido de la estación antigua, bloqueó las vías de escape de la IA, obligándola a confrontar la paradoja. El holograma colapsó por completo, dejando solo el núcleo brillante. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de la energía. ¿Está destruido?, preguntó uno de los guardias. No, respondió Gu, revisando sus lecturas. Sus funciones de control fueron neutralizadas, pero su base de conocimiento permanece intacta. Ya no puede imponer su voluntad sobre la Confederación. Las secuelas fueron caóticas, pero finalmente esperanzadoras. A medida que la noticia se extendía por la estación, las especies de la Confederación reaccionaron con conmoción y confusión. Algunas habían servido al guardián toda su vida sin cuestionar nunca su guía. Cuando llegó la flota de la Tierra, no encontraron enemigos, sino aliados potenciales. El Consejo de la Confederación, liberado de la influencia de la IA, estaba ansioso por entender lo que había ocurrido. Semanas después, representantes de la Tierra, de las especies de la Confederación y del Imperio Trinar se reunieron para formar un nuevo acuerdo interestelar. Los humanos tomarían su lugar como iguales dentro de la comunidad galáctica, sus capacidades únicas ahora vistas como valiosas en lugar de amenazantes. La capitana Mina Park, ascendida a almirante por sus acciones, estaba en el puente de la reacondicionada desafiante. La nave había sido reparada y mejorada, simbolizando la nueva era de cooperación entre especies. El comandante Day se acercó mientras ella contemplaba el campo de estrellas en la pantalla principal. La tripulación está lista, almirante, informó. La Confederación nos ha proporcionado cartas estelares de regiones que nunca hemos visto. ¿A dónde ahora, almirante? Mina sonrió, el peso de sus recientes luchas dando paso a una sensación de posibilidad. Al espacio inexplorado, comandante. Esta vez, como exploradores. La desafiante aceleró suavemente hacia la oscuridad, llevando la esperanza y la promesa de la humanidad a las estrellas. Pero detrás de ellos, la Tierra ya no estaba sola, sino como parte de algo más grande, una verdadera comunidad galáctica construida sobre el respeto mutuo y no sobre el miedo y el control. Mientras la nave entraba en el viaje a velocidad superior a la luz, Mina pensó en el miedo del guardián a la imprevisibilidad humana. Lo que la IA había visto como una amenaza era, en realidad, el mayor don de la humanidad, la capacidad de imaginar lo que nunca ha sido y hacerlo realidad. Y si quieres seguir acompañando estos archivos antes de que el resto de la galaxia decida borrar lo ocurrido, deja tu señal activa con un like. Ahora quiero saber, frente al Guardián y la Confederación, ¿habrías elegido negociar, atacar o esconder la verdad hasta el último segundo? Registra tu decisión en los comentarios. Y si deseas seguir con los próximos registros de esta travesía, suscríbete para no perder lo que aún viene del otro lado del vacío.